Quizás recuerdas otra cápsula que hablamos acerca de que el virrey era el delegado de las decisiones de la corona española y básicamente era la persona que controlaba casi todos los aspectos de la vida en nuestro país. Y eso suena muy común, porque ¿en qué lugar del planeta el gobierno no es el que pone las reglas? Pero en la Nueva España la distribución de poder no era entre uno, sino entre dos ejes. Y el otro, digamos que incluso hoy en día, aunque no controla nada, tiene un gran peso en las opiniones y decisiones que se toman en nuestro país. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Vamos a conjuntar la información de dos cápsulas anteriores. Primero vamos a empezar a rescatar la figura del virrey. El virrey como tal es la máxima autoridad dentro de la Nueva España, pero no es el responsable de las grandes decisiones que se toman con relación al país. El virrey, como bien lo dice, es una especie de rey secundario, un delegado directo del rey que tomaba injerencia en las cuestiones locales, es decir, resolvía los problemas que se daban aquí, tomaba tal vez algunas decisiones con algunos puestos políticos de bajo nivel, administraba como tal la riqueza y decidía que quedaba y que se iba. Pero las decisiones grandes, las grandes reglas, todo lo que estaba relacionado a la administración, digamos, macro del país, estaba totalmente responsabilizada en la figura del rey, el rey que estaba en España. Entonces el virrey no es que fuera como tal un títere, era una persona con poder, pero digamos que del 100% del poder él tenía un 40%. Y naturalmente era una figura muy respetada, pero también no era una figura electa, es decir, las personas de nuestro país no decidían quién era el virrey, y el mismo virrey como tal ni siquiera decidía cuánto tiempo estaba aquí. Si era un buen virrey podía durar toda su vida, pero muchas veces se cambiaba de manera súbita el virrey según la persona que estuviera en la corona o según el desempeño del mismo. Piénsalo más bien como un empleado o como el director de una empresa que no es el dueño de esa empresa. Naturalmente tiene mucho poder, pero en cualquier momento puede ser reemplazado por otra persona. Ahora, el virrey se hacía cargo de las cuestiones administrativas y de las cuestiones económicas, pero había cosas que no controlaba como tal. Y eso nos va a ligar con nuestra segunda cápsula, que es aquella cápsula donde hablamos de la evangelización de la Nueva España. Cuando dijimos que vinieron todos estos frailes, todos estos monjes y estuvieron moviéndose a lo largo del territorio nacional, fundando pueblos, creando iglesias, creando conventos y defendiendo a los indígenas. Bueno, todas estas personas, obviamente la primera brigada solamente se dedicó a ayudar, pero los que siguieron, que ya encontraron los conventos y encontraron las iglesias hechas, empezaron a tomar, digamos que ciertas autoridades. Eso era muy normal porque recordemos que la corona española era una corona católica, es decir, que estaba vinculada fuertemente a la parte de la religión. Y en esa época el Papa como tal no era exactamente solamente el sacerdote más importante, sino era un jefe de Estado e incluso era alguien que se ocupaba de las guerras o de las negociaciones directas con otros países. Entonces el poder de la Iglesia Católica era sumamente grande. Los frailes que crearon conventos y que crearon iglesias, de repente empezaron a hacerse también cargo de la educación de los pueblos, empezaron a hacerse cargo de las enfermerías, de los hospitales, empezaron a hacerse cargo del entierro de los muertos, porque naturalmente enterrar a una persona conlleva un rito religioso, y muchas veces los terrenos que estuvieron cerca de los conventos se convirtieron también en los primeros panteones de los pueblos. El virrey no tenía ningún problema en delegarle esta autoridad como tal a la iglesia y entonces digamos que empezaron a existir dos vertientes de poder. Por una parte la vertiente oficial que se hacía cargo de las leyes y las reglas y por otra la que se encargaba de la administración de algunos recursos, en especial la educación y la salud. No hubo mucha queja de esto porque en realidad no había una figura como de un maestro como tal. La única manera durante el periodo de la Nueva España en la que se podía saber leer y escribir era dedicarse a la iglesia. Entonces era natural que los monjes, los seminaristas, los frailes y los sacerdotes sean las únicas personas que aprendieran a leer y escribir. Y en las escuelas como tal no se enseñaba exactamente ciencia, se enseñaban digamos que formas prácticas para poder llevar la vida y solamente podían estudiar los varones, lo cual si te pones a pensar un poquito encaja directamente con el pensamiento religioso. Es por ello que la Iglesia Católica también tuvo cierto nivel de poder dentro de la vida de la Nueva España y si bien los sacerdotes tenían cierta opinión y estaban de cierta manera arraigados en el gobierno, jamás se conoció que nuestro gobierno fuera como tal una teocracia, es decir, que el sacerdote fuera el que estuviera mandando en el puesto de virrey. A pesar de que el virrey sí era abiertamente católico y la iglesia estaba conformada dentro de las reglas del gobierno,
los sacerdotes tenían control más bien sobre las comunidades, pero no tenían control sobre el país como tal. Con las reformas borbónicas que vinieron, los cambios que hicieron los borbones beneficiaron mucho a la administración del virrey, que pudo tener más libertad para mover sus mercancías y al mismo tiempo delegarle más autoridad a la iglesia. Es por ello que después incluso la misma iglesia se convierte en una parte importante cuando se empieza el proceso de la independencia de nuestro país. Pero aún no llegamos a eso. Mejor centrémonos en la información que tenemos y seguimos platicando en la siguiente cápsula.